Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, qué placer volver a celebrar este encuentro de hermanos. Y pensémoslo muy bien porque no somos instructores, no somos guías, no pretendemos ser maestros, no, simplemente somos dialogantes de los asuntos que ocurren en la vida. Recordamos el pensamiento, la filosofía de este programa, controversia frente al mundo, no contra el mundo, controversia frente al mundo. No es un programa propiamente religioso, pero sí es un programa confesional. ¿Por qué razón? Porque quienes integramos este equipo dialogante profesamos la fe católica y desde ese criterio analizamos las cosas que pasan en el mundo con un inmenso y caritativo respeto por quienes no piensen de la misma manera. Sobre lo novedoso en la iglesia hoy, en el ámbito eclesial, o más bien en el ámbito eclesiástico, porque esto hay que sacarlo un poco del ámbito eclesial, ¿no? Todos pertenecemos a la iglesia. Hablo de los católicos, pertenecemos a la iglesia por nuestro bautismo, nuestra adhesión al pensamiento católico. Pero lo que ahora se presenta, que también nos afecta, tiene origen y discusión y controversia más que todo en el ámbito eclesiástico, más que en el ámbito, llamémoslo, laical. Pero nos importa mucho. ¿Por qué nos importa? Porque si uno no siente con la iglesia, así vaya a la misa, así comulgue, así haya estudiado el catecismo, si uno no siente con la iglesia, no puede decir que es católico. Uno pertenece a la familia. Y el problema de un familiar, de un hijo, de un hermano, de una mamá, de un papá, uno lo siente fuertemente. Lo siente más que el amigo de uno, aún más que el primo de uno. Y esta analogía la hacemos pues porque la iglesia, la sombrilla de Cristo, abarca lamentablemente muchas formas de creer, no todas válidas. Nuestra centralidad está en el dogma católico, en la iglesia que fundó Jesucristo, la iglesia católica, y bueno, muchas personas habrá que crean de otra manera, pero bueno, van hacia Jesucristo, creen en Jesucristo. Nosotros tenemos una iglesia que fundó Jesucristo y bonito es que la haya fundado con una mamá. María es la madre de la iglesia. De ahí nos pegamos nosotros para poder dialogar con mucha seguridad. Pues bien, sentir con la iglesia, sufrir con la iglesia y alegrarse con la iglesia. Ahora sufrimos porque hay un poco de distanciamiento en un tema pastoral que no dogmático, porque estaríamos ante unas herejías. Un tema pastoral, una visión pastoral controvertida y controvertible. Nosotros vamos a dialogar sobre esto de nuevo, advirtiendo que como vivimos en esta época 2024, creemos que lo de ahora es apabullante y aquí se dañó todo. Eso pensaban los que vivieron las épocas anteriores. Esto es lo último. ¿Qué ha pasado? ¿Qué grave esto? Y los que vivieron mucho más anteriormente, no, hasta aquí llegamos. No, es que cada sociedad sufre como si fuera lo último el problema que tiene. Y no, la historia nos habla de muchos problemas y muy parecidos. Marisabel, ¿estará bien comprendido lo que acabo de decir o no? Orlando, claro que sí. Me suscitas cosas bien interesantes. A ver, mira, yo pienso que ser iglesia es una experiencia
que creo que todo cristiano necesita como meterse más de lleno en ella, para que verdaderamente nosotros podamos contar como iglesia, por ejemplo, en un momento como este, verdaderamente de la oración, por ejemplo, la oración del pueblo que acompañe, ¿sí? Pero yo creo que lo lograremos y lo podremos hacer en la medida que el cristiano, el católico, esté como bien conectado con esa idea y esa experiencia de que Él es iglesia también, de que Él forma parte de esta gran comunidad que hace que nosotros conformemos la iglesia católica. Entonces, pienso, Orlando, que sí, estamos en un momento de actualidad, estamos en un momento de, tenemos una historia y creo que, bueno, trataremos de ir reconociendo esa historia con el paso de los acontecimientos que se están dando, pero creo que también es importante como ese aterrizaje en el presente, ¿por qué tenemos estos conflictos? ¿Por qué se llegan a estos conflictos? ¿Será que son los conflictos del tiempo moderno? Yo diría que son los conflictos del discernimiento a lo largo de los tiempos, humanamente hablando. Eh, Tengo entendido que la palabra de Dios seguirá siendo discernida a lo largo de todos los tiempos. En este tiempo presente nos están indicando estas cosas y estas son, digamos, las cosas que hay que tratar y la confusión que se presta alrededor de todo eso. Pues bueno, ahí estará la inteligencia humana asistida por el Espíritu Santo para que nos ayude verdaderamente a que entendamos finalmente esto que se está planteando, cómo la Iglesia Católica logra verdaderamente discernirlo y dar cuenta. ¿Cierto? Dar cuenta para el pueblo, para los demás, de qué es lo que se está diciendo y cómo nosotros asumimos eso que la iglesia podría estar proponiendo. Eso es muy bonito. Yo recuerdo, se me vienen varios hechos y elementos teológicos históricos a la cabeza, y uno muy importante, y yo creo que lo recordamos en el primero o segundo programa, y era al respecto de la belleza de la iglesia. Entender primero la belleza de la iglesia, y la iglesia no solo como una institución, sino que va mucho más allá. En el plano sobrenatural hablamos de la iglesia como la esposa mística, ¿no? Cuerpo místico de Cristo. Y ese cuerpo místico de Cristo tiene unas consideraciones que son proporcionales, obviamente, a la cabeza, que es Cristo y que está en la eternidad. Y es una belleza refulgente y que va siempre en un increciendo, va aumentando y va haciéndose cada vez más esplendorosa con el paso de los años y el tiempo, como una mujer vestida de novia que va camino al altar. Eso es la iglesia, antes que nada. El documento que hemos venido analizando no es un documento dogmático, también lo aclaramos. Es inclusive plausible de señalamientos múltiples de parte de los teólogos. Señalamos algunos elementos que han sido apuntados por el cardenal Müller, dándole pues el estatus teológico que tiene un comentario de él, que no es un comentario en passant, sino que todo lo contrario es muy objetivo y preciso. Bueno, y podrán venir tanto reversas en el futuro como uno que otro lance, más o menos en la misma línea. Habría mucho más por considerar, pero bueno, estábamos hablando aquí desde un contexto discende, ¿no? Hablamos de la iglesia docente y discente, pero lo de la esperanza me parece que es muy importante, y lo de la belleza de la iglesia. Esa belleza de la iglesia va aumentando cada vez más, independiente de lo que cada uno de nosotros que hacemos parte de ese cuerpo místico podamos tener como debilidades. El pecado original lo cargamos y se carga dentro de la institución eclesial. Pero hay un hecho muy bonito con respecto a cómo tanto la belleza de la iglesia puede atraer, como también los horrores, esta palabra es un poco fuerte, pero es real, los horrores de la iglesia pueden atraer y pueden encantar. Y me acuerdo de la historia de Ludwig von Pastor, a los 19 años, si no estoy mal, en el año Ese fue un gran 1870. crítico al comienzo. Hablamos de él. 1873, sí, claro. Ludwig Pastor, de la escuela luterana, un hombre muy inteligente, historiador famoso, a la edad de 19 años concibió el proyecto de escribir una historia de los papas. Así es. Apuntando a los defectos. Sí. ¿Qué pasó? Ese trabajo lo hizo durante 50 años, visitó más de 230 ciudades europeas. Él fue escalando en su estatus de historiador y fue promovido inclusive por el Imperio Austrohúngaro, Y tuvo el permiso de plenipotenciario, los etc. archivos vaticanos Él de tuvo enviar. influencia para que León XIII abriera al público de par en par el archivo secreto del Vaticano, que no es secreto porque era de lo, pues, por oculto, no, era por tener cuidado con el manejo de los documentos, papiros,
cantidad de textos y libros Claro, incunables que claro, no es claro, para que lo lea cualquiera en una tarde fresca de verano. así es. Pero él pidió permiso a San Pío X para hacer su ingreso y su estudio sobre la historia de la iglesia en los archivos secretos. El Papa le dio la autorización. Meses después, como buen alemán, súper bien estructurado, nacido en Aachen, muy bien estructurado, después de unos meses de estudio en el archivo, salió impactado con lo que había leído, especialmente con los horrores de la iglesia. Claro, es interesante esto, muy bien. Y dice él entonces, se encuentra en una audiencia particular con el Papa, San Pío X, y le dice que quiere pedir el bautismo, quiere bautizarse en la iglesia y quiere convertirse. Entonces el Papa obviamente empieza la indagación respectiva, los motivos, tal, y a él lo entusiasmó, lo animó y lo encantó. Lo llamó a convertirse los horrores que había visto en la historia de la iglesia. Dijo, si esta iglesia a lo largo de 2000 años, o casi 2000 años, estamos hablando de principios del siglo XX, casi 2000 años de historia, los hombres no han sido capaces de destruirla. Esta institución es divina. Y por eso yo quiero hacer parte de esta institución divina. Bueno, esa conclusión solo es pertinente o solo se da de una persona de mucho fondo. Es decir, no se acaba la iglesia con los errores, luego tiene la garantía de su perpetuidad. Este señor como que tuvo ese permiso, él no iba a esculcar las maravillas y cualidades de la iglesia, sino, como dijiste, los defectos de la iglesia. Y como Dios escribe derechito en líneas torcidas, mire la conclusión, al no encontrar maravillas, sino horrores, y confrontar la supervivencia, dice, Y nos ganamos un alma para la iglesia y 40 tomos maravillosos sobre la vida de los papas. qué bonito este hombre, ¿qué nos dice de esto, Ramón? ¿No le parece muchas gracias, hombre? Sí, queda uno asustado. Asustado Bueno, no, admirado. es decir, los elementos motivacionales que estamos escuchando para poder entrar en lo que queremos. La esperanza del católico y la solidaridad con la iglesia, como es como el eje pues, del tema que estamos tratando acá. Los elementos motivantes, o mejor, prenotandos, como podemos decir en otro modo, nos están indicando que en la historia de la iglesia se repite lo que es la historia de la humanidad. Se repiten los mismos elementos. Historia de la construcción que el hombre hace en las distintas épocas. Esa es su historia. La iglesia es una fundación de Jesucristo, una propuesta de salvación en un mundo que había construido una historia y que en ese devenir, en esa dinámica de la historia, nunca pudo centrarse únicamente en el hombre como centro de, sino que el tema que no aparece como en concreto es el ser superior o un dios o los dioses, porque si consultamos por allá en Roma y eso que Roma, eso está muy cerquita, eso de Rómulo y Remo está muy cerquita para nosotros. Los siglos de Grecia, había dioses para todo, para reconocer, atención, la incapacidad del hombre frente a un hecho tan especial para decir la última palabra. Es decir, lo correctivo que debe ser el hombre y lo que funde el hombre. Pero uno de los elementos motivacionales es el que se acaba de decir con Ludovico Pastor, la referencia de exactamente, Camilo. exactamente. ¿Cómo así? La iglesia, la fundación de Cristo, si fuera humana, eso se hubiera acabado, y lo dijo el apóstol de alguna forma. Si eso lo hubiera fundado los apóstoles sin Cristo, eso ya se había acabado. Eso entraba a ser ideología, a ser emoción, a ser pensamiento con sentido y con fin. Eso es ideología. Pongámosle un fin y un sentido a este pensamiento. Pero como fue Cristo que fundó,
quien fundó esta iglesia católica, le pueden caer los rayos de todos los frentes de la historia y los rayos han servido y también son bondadosos los rayos. Uno pudiera decir que fundó y sigue fundando. Sí, exacto. Sí, Porque si el Espíritu Santo, exactamente. Entonces, ahí es precisamente es donde tenemos que tener seguridad para esa esperanza en este momento de la historia que tenemos, en este momento de la historia. Porque si, como dicen otros, esos otros los llamamos contradictores o enemigos de la iglesia. Como que dijimos ahora, arde Roma. sí, porque Arde Roma. acotando eso, algunas personas, pues no pertenecientes a la Es lo que catolicidad, yo llamo otros. están diciendo, mire, mire la iglesia, arde Roma, vengan para acá. Qué tristeza. Y lo mismo en la barca donde iba Jesús, los apóstoles, ante la presencia de Jesús y el consejo de Jesús, no abandonaron la barca. Atención. Exactamente. Entonces, fíjate que Milo está que revienta también. Ya lo estamos conociendo. Entonces, esos elementos nos motivan a que nos autoexaminemos como católicos, cómo es mi fe, cómo es mi esperanza y qué. Y en ese y qué, coloco 2 puntos mentales. Y que, o mejor, me da opción para qué es lo que yo conozco de Cristo. ¿Qué conozco como católico? De la misión de Cristo. ¿Qué conozco yo de la fundación de Cristo, la iglesia, en términos de la doctrina de Cristo? 1, yo lo llamo 1. 2, ya es un asunto de procedimiento epistemológico, donde no hay un problema, hay que crearlo, para que se diluciden situaciones que hay en algo y que se pueda ver con más claridad. Donde no hay un problema hay que crearlo. Estas crisis que le llaman o dificultades son simples elementos que nos permiten adentrarnos y pensar y repensar para purificar la doctrina, para purificar la interpretación que hacemos, la exégesis que hacemos de la doctrina de Cristo. Esto sirve para ser más consciente y no para condenar. No, me leyó el pensamiento, me leyó el pensamiento Ramón porque yo iba hacia allá. Entra también una responsabilidad nuestra como iglesia discente, la iglesia que está dispuesta a aprender, a recibir la doctrina, queda a nosotros la responsabilidad de profundizar al respecto de la doctrina y de la historia de la iglesia. Cuando yo conozco la historia de la iglesia y conozco la doctrina, no tiene que ser un pregrado, una especialización, haga un estudio particular en su casa. Claro. No podemos tener queja hoy de que no conozco, no encontré con todas las herramientas que nos dan las tecnologías de comunicación, el mundo digital. Entonces, si yo conozco la iglesia, la historia y me doy cuenta de todas las tempestades por las cuales ha pasado, voy a tener luces de la gracia y de la razón que me iluminan en la línea de lo que recibió nuestro amigo Ludwig o Ludovico Pasto. Que sea esto un llamado para conocer más a la iglesia. Somos parte del cuerpo místico y no conocemos el cuerpo místico. Voy al médico, ¿qué le duele? No sé, porque es que no me reconozco. Claro. El médico no vale la solución. Si yo estoy contemplando un contexto de la iglesia, este contexto actual, tengo que conocer, ¿cierto?, qué hay en el pasado, qué elementos hay que me ayudan a consolidar una realidad mucho más panorámica de lo que sucede. Y en función de eso, crece la fe. Aumentando el conocimiento me ayuda a mí a aumentar y a fortalecer la fe. Podríamos decir entonces, perdón Orlando que te interrumpa, que este momento es otra tempestad. Bueno. Y que el camino de la iglesia será un camino de tempestad en tempestad. Y que Jesús puede estar dormido humano, aparentemente. Porque el humano que está está más roto despierto que siempre. Sí, entonces, creo que ese es un elemento de esperanza. Qué bueno pensar de esa manera, Luis Horacio. Hay una expresión que aprendí en la facultad de Filosofía y Letras de la Bolivariana. El devenir. Es decir, lo que viene, que está en movimiento y que pasa, pero deviene hoy.
Y esa expresión de devenir es como al revés de lo como concebimos la historia. Es lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y si conocemos el pasado y los problemas del pasado, podemos vivir mejor el presente, ser más conscientes del presente y por lo tanto proyectar el futuro. Entonces la dinámica es de atrás, de ayer, del pasado hacia el futuro. Pero la otra, la del devenir, lo puedo mirar es lo que está por venir y que está en mis manos. Dios, al crear toda la existencia, todo lo que existe, y nosotros somos parte de esa existencia, y en esa existencia nos ha compartido su propia vida. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y nos creó seres vivos, con una existencia. Y en esa historia y sueño de amor de Dios, irrumpe el pecado, que se le atraviesa a ese sueño de amor de Dios para nosotros, para la humanidad. Pero no nos deja abandonados en el pecado, que lo llamamos pecado original, que fue de nuestros primeros padres y que por lo tanto por eso lo heredamos como en un ADN espiritual. Viene el mismo Dios a pagar por nuestra culpa, por nuestro pecado, a lavarlo con su propia sangre, con su propia muerte. Y entonces pone en nuestras manos la posibilidad de salvarnos y de construir cada uno de nosotros y todos nosotros la historia de salvación. Esa historia de salvación se encarna en ese cuerpo místico que se está insistiendo aquí, en esa iglesia, en esa barca. Y cuando yo digo cuerpo místico, estoy hablando de una unidad. Cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando de unidad. Es esa iglesia, la de Jesucristo. Y cuando estoy hablando de barca, estoy hablando de una unidad material, que la podemos traer a nuestra imaginación cuando el Señor se duerme en la barquita, los apóstoles están con él en el mar y viene la tempestad. Y a ellos les falta la fe. Y entonces, aterrorizados, despiertan al Señor y le dicen, sálvanos que perecemos. Diríamos, ese es como el mensaje que podríamos asimilar si nos sentimos parte de la iglesia. De todas maneras, Luis Horacio, me suscitas, a ver, como esta idea. Sabemos que está la esperanza, ¿cierto? Y sabemos que la iglesia es la iglesia de Cristo. Pero creo que también tenemos retos enormes, enormes, gigantes, ¿cierto? Uno, ese que tú acabas de nombrar, ¿cierto? Si fuéramos a medir, tuviéramos la posibilidad de medir, tener un medidor de la fe, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe actualmente? O sea, ¿cuántas personas, tantísimas personas, podrán estar quedándose en la periferia cuando no por fuera realmente de la iglesia, porque está faltando esa experiencia, está faltando la experiencia de fe? Entonces también es inquietante el hecho, aunque sabemos por la fe y por la esperanza que prevalecerá por todos los tiempos, de todas maneras es inquietante en los tiempos como hasta qué punto, ¿cierto? Hasta qué punto va a también la iglesia de alguna manera ser probada, ¿cierto? En una situación, por ejemplo, la de ahora, que uno ve tanta gente como en un estado, pues, de verdad, frente a su fe católica, absolutamente lejanos, lejanos. Entonces, creo que también sí, es inquietante el hecho de que la iglesia también es herida, logra ser herida,
¿sí? Herida por las circunstancias de los tiempos, de lo que está aconteciendo. ¿Mm? Entonces, no sé, creo que ahí me pasa la figura de la iglesia también en su propio Vía Crucis, ¿sí? Entonces, ahí creo que todos los cristianos católicos, pues tenemos este compromiso enorme, tampoco de quedarnos como tan así, bueno, es que finalmente prevalecerá por todos los tiempos, ¿cierto? Y nada, aquí vamos como tranquilos, no, yo pienso que Dios también nos puede estar pidiendo que nosotros también, como su cuerpo, necesitamos hacer cosas, necesitamos actuar. ¿Y cuál es el actuar de un cristiano? Lo dijiste ahora, Camilo. Yo lo entiendo también de verdad como la formación. A lo largo de los años que vengo hablando acá, siempre he tocado el punto de la educación, de la formación del cristiano, que está más allá de verdad de ir a la misa los domingos, aun cuando ese evento en sí mismo casi que podríamos decir que es suficiente porque es el misterio inconmensurable de algo que todavía queremos seguir entendiendo y vivenciando, pero no podemos dejar de lado una formación. Entonces, otra pregunta, ¿qué tanto se está formando la gente hoy en día? La vemos desaparecer de las aulas de clase, de los programas educativos de la educación básica, en las universidades ni se diga, pues casi que ni siquiera en las confesionales, que diría uno que hasta las confesionales pues por lo menos van ayudando en esto. No, eso también va planteando como un arrinconamiento y un dejar por allá en el olvido. Entonces, nada, reitero, creo que estamos en un momento de retos enormes para el católico. Yo me atrevo aquí a volver a leer a Pío XII. Creo que fue un 26 de junio del 43. No era el nacimiento, no coincidía con el nacimiento, con el cumpleaños de Luis Horacio, algo así. Exactamente. La Que yo creo que el Mystici, Papa sacó esa encíclica la por mi Mystici, nacimiento. Mystici Corporis Christi, cuerpo místico de Cristo. Y hay cantidad de apartados muy lindos. Es bueno que los oyentes vayan y busquen el documento. No tienen que ir a los archivos secretos del Vaticano. No. Entren en la página vatican.va en internet, facilísimo. Ahí les sale de primera mano. El documento lo pueden bajar en PDF, lo pueden pasar a Word, hagan las anotaciones que quieran. Ay, yo no leo en esas pantallas, imprímalo, rayelo, hagan lo que quieran. Entre otros muchísimos documentos, deja clarísima la existencia, la prevalencia, de alguna manera, cómo prevalece esa debilidad dentro del cuerpo místico de Cristo. Nosotros, como parte del cuerpo místico de Cristo. Es parte inherente a la naturaleza humana, nuestra, la debilidad, el pecado original, y es necesario considerar una serie de elementos y de consecuencias que trae esa debilidad humana dentro de la iglesia. No es necesario conditio sine qua non, diría aquí Ramón, nos recordaría, no es conditio sine qua non la santidad para ser parte de la iglesia. No, la iglesia, una institución fundada por nuestro Señor Jesucristo para atender las enfermedades del alma. Entonces, consideremos eso, hacemos parte de la iglesia, muy bien, pero también con todas nuestras debilidades y fortalezas. Y que sea un motivo que no es solamente el contenido que pueda traer la circular, la declaración de fiducia supplicans, sino otra serie de circunstancias que uno puede ver en la iglesia universal, en la iglesia local, más cercana. Es que yo abandoné la fe porque el cura fulano no sé qué, como así. Es que su fe estaba fundamentada en el cura fulano. Cuando el cura fulano colgó la sotana y se casó con no sé quién y se metió a una iglesia, el famoso sacerdote norteamericano, y se metió a una iglesia por allá, cualquiera de esas del séptimo garaje o cuarto piso, no sé qué iglesia. Entonces, ¿cuánta gente abandonó la iglesia católica que porque perdieron su fe a causa de ese acontecimiento? Es una fe mal fundamentada y mal cimentada. ¿Dónde está el centro de mi Eso lo fe? condena la Biblia. Maldito el hombre que cree en el hombre, Entonces, que pone su confianza en el hombre. ¿dónde está mi fe? ¿En esa cabeza que es Cristo? Claro, ¿O la puse en uno de sus miembros? Lo que claro. pasa, Camilo, perdóname que meta aquí la cucharada. Voy a hablar desde lo humano, pues mi postura psicológica me lleva también como a entender qué acontece en lo humano cuando van sucediendo este tipo de cosas. Yo considero que las personas en general tienen una aspiración y es una aspiración genuina con respecto a el actuar de Dios en la vida,
¿cierto? Es la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? ¿De qué manera Dios nos transforma la vida? ¿De qué manera Dios me cambia la experiencia, una experiencia positiva? ¿Cierto? Es un poco también el tema del milagro, ¿sí? Y nos vamos encontrando también y dándonos cuenta a lo largo de la historia que muchos se hacen la pregunta frente a todas las catástrofes y los horrores que hay en la humanidad, la pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda ese Dios que nos dijeron? ¿Sí? Que nos dicen, que sana, que salva. Entonces yo pienso que también no podemos desconocer como una implicación propia del ser humano esta tendencia, como yo diría que a rendirse en la experiencia espiritual, porque los seres humanos, incluso en esta época, cada vez apelamos más a la tangibilidad de las cosas, Esa es la prueba. La ¿cierto? prueba para el ser humano es esa. Exactamente. Pero necesitamos aprender a nombrarlo como prueba y no como rechazo. Ah, qué carajo, ya así ves, qué espiritualidad ni qué nada, si no pasa nada, aquí solo vivimos desgracias, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que para mí es como adquirir el sentido de entender que estos somos los humanos y que sobre estos humanos, con estas condiciones, es que Dios cimentó y construyó su iglesia. Lo dije hace mucho tiempo y lo sigo diciendo como una anotación incluso un poquito coloquial. Si le hubiera provocado a Jesucristo el día de la ascensión, hubiera bajado un ejército de ángeles y hubiera dicho, vea señores, con todo este ejército de ángeles voy a fundar una iglesia. No, con ustedes que acabaron de pasar por esto, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que ahí hay una indicación clarísima de, es que es con ustedes, no teman, es que yo sé quiénes son ustedes, yo sé cuáles son sus rupturas, ¿sí? Pero estaba absolutamente también convencido, diría yo, que se podía con ustedes. Claro. Sí, 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 correcto. Y ojalá que vayamos captando estas cositas que son cosas que se convierten en referentes y en patronos para nuestro análisis, para nuestro examen de conciencia en cómo estamos como cristianos y católicos. Esto que estamos escuchando acá. Pero es también muy importante que quienes nos escuchan tengan también en cuenta. El hecho de ser humano no justifica el pecado. El hecho es que somos humanos, entendiendo que Dios es misericordioso con el hombre y no con los ángeles y con nadie más. Dios es misericordioso con el hombre y no con los ángeles. Pero eso tampoco me va a decir a mí, Dios, como decíamos en alguna ocasión contigo mismo, María Isabel, de que el hombre puede actuar, pero como Dios es tan bueno y tan bueno y tan bobo, entonces yo puedo hacer lo que quiera y allá Eso se predica hoy, el buenismo de Dios. Bueno, La doctrina protestante de Lutero. Ajá. entonces, Peca y haz lo que quieras. No es así. que quede claro que el hecho de ser humano no justifica mi pecado, ni justifica mi comportamiento fuera de lo que el mismo Jesucristo quiere de mí porque me lo propuso. Por ello me tengo que remontar, es decir, retomar las atribuciones que tiene la naturaleza humana, entre ellas la libertad. Perdóname, Ramón, Que no se pero me sin reviente el embargo, juicio. que no se le pierda la idea. Sin embargo, errar es humano. No, eso es correcto. No lo vamos a negar. Pero no justifica lo que Es dice Ramón. humano. Explica, no justifica. No justifica. correcto. Como aprendimos por allá Importante esa en claridad. dicho latino, humanum est Errare. errare. No, es humano equivocarse, eso está perfecto. Entonces, si nosotros nos remontamos y regresamos un poquitico a quién soy yo como ser humano, como persona, pues debo tener ya elementos históricos, consultarlos como sea, de que Dios me creó con unas atribuciones, con unas facultades. Y lo dice el Salmo, los creaste un poco inferior a los ángeles, pero no los creamos pues ángeles, ni, ni seres superiores, por la razón de que nosotros nos fuimos creados con espíritu, que es nuestra alma, y nuestro cuerpo, donde del cual se vale el alma para actuar.
El alma se vale del cuerpo para actuar y para eso Dios la dotó de inteligencia, voluntad, maravilloso, qué bueno esto. Y memoria. Memoria, pero le dio también lo que nos tiene en cuestión, le dio libertad. Entonces, con la libertad, hombre, mira dónde estamos. Sin embargo, Y yo hago una acotación, venga, no voy a perder el hilo, me interrumpo, no hago la acotación. Que tengamos muy claro qué es la libertad, porque el uso de la libertad, el problema está en el uso de la libertad. La libertad fue dada al hombre única y exclusivamente para abrazar el bien. Sí, porque libertad moral no existe. Claro, cuando el hombre abraza el mal, hizo un mal uso de Contra la la libertad. libertad. ¿Quién lo creyera? qué linda esa anotación, Camilo, y sí. No hay libertad para el mal. No hay. No existe libertad para el mal, sino para el bien. Y entonces, ¿cuál es la libertad? De decidir por lo que es mejor. ¿Y qué es lo que es mejor? Desde mi condición humana. Paréntesis. Qué bueno que un perro de esos inteligentes por ahí pudiera hacer un desarrollo inteligente y decir, bueno, ¿y ahora a dónde puedo aspirar yo? Yo soy como inteligente, que me den estas atribuciones. Yo tengo mucho pedigrí. Exactamente. Entonces, con esa libertad, que es para el bien, yo busco el sumo bien, y el sumo bien es Dios. Es que no hay libertad sino para buscar a Dios para el bien, no hay más. Ya lo repetimos, que lo dijeron un poco rápido. Quien actúa el mal diciendo que hace uso de su libertad es el esclavo del mal y es la negación de la libertad. Entonces tengamos en cuenta eso. Entonces el hombre con sus atribuciones, entonces tiene las facultades de la escogencia y de hacer un proceso de apropiación de la doctrina, de seguir a Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Y ahí dejo yo para que otro compañero siga. La percepción de la doctrina para muchos es una simple sensación, una actividad de los sentidos. Así Otros es. avanzan un poquitico más, viene la percepción. Formación. Y otros vienen otro poquitico más y vienen entonces a elaborar unas ideas y luego vienen las doctrinas y luego las confrontaciones y hay muchos que juzgan o juzgamos desde los simples sentidos, desde la sensación y entonces quienes juzgamos así o por lo que percibimos según nuestras emociones, condenamos lo que no debemos condenar porque carecemos de equilibrio mental, de conocimiento, de sensatez, y entonces decimos, la iglesia es esto y esto y esto, y enterramos y mandamos la iglesia a los infiernos. ¿Qué piensa pues el Horacio de todo esto, hombre? Bueno, después de esta disertación de Ramón, se me ocurre sintetizar. Vamos a tratarnos con cariño, ¿no? Sí, exacto. Por eso. Es un reconocimiento. Una cosa es justificar y otra cosa es explicar. Es decir, el pecado se puede explicar por nuestra debilidad. Y San Pablo lo dijo muy clarito. ¿Cuántas veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, que me propongo? Entonces, una cosa es explicar cómo lo está haciendo ahí, pero no está justificando el pecado, que es uno de los problemas graves que estamos enfrentando ahora en el mundo. Y por lo tanto, la iglesia está en el mundo y tiene que enfrentar eso. El problema del pecado, de reconocer el pecado y de lo que es pecaminoso. Y cómo en esa perspectiva nosotros tenemos que abrirnos y acoger a todos, como decía el Papa, pero no con todo, es decir, no con su pecado. Lo acogemos para ayudarlo a ir a Dios. Lo podemos bendecir para que Dios le dé la mano y pueda salir de su pecado. Bendecir al pecador, pero no el pecado. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros también esperamos de Dios, que Dios nos bendiga para ser capaces
de salir del pecado en que estamos, para que yo sea capaz de vencer mi pasión dominante, como diría y decía, y lo insiste en los ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola. Mi pasión dominante, esa es mi batalla. Y en mí está la iglesia librando esa batalla, porque yo soy parte de la iglesia. Entonces mi pecado afecta a la iglesia, porque yo soy parte del cuerpo místico de Cristo. Como el dolor y el sufrimiento, que de alguna manera lo puedo unir al dolor, al sufrimiento y a la muerte afrentosa de Jesús, y de esa manera adquiere un valor trascendente y una categoría superior. Entonces, una cosa es justificar el pecado y otra cosa es aceptar el pecado como propio. Entonces, diríamos, nuestra súplica al Señor es que nos ayude a discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo perverso y lo maravilloso, entre lo verdadero y lo falso. Ahí nos la jugamos toda. Y que Él nos dé la gracia, queridos radioescuchas, a ustedes, a sus familias y a todos y cada uno de nosotros, para ser capaces de vencer el mal, de vencer la tentación. En el Padre Nuestro le pedimos a Dios que no nos deje caer en la tentación, no que no nos quite, que nos quite la tentación, no. Nadie le pide y el Señor Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, a suplicar que no caigamos en la tentación, no que no tengamos tentación. Claro. Y segundo, hacer el bien, porque puede decir, yo no mato, yo no robo, entonces me van a canonizar. Pero ¿dónde está el bien que hace? Porque esa es la otra distinción. El bien que tengo que hacer, que debo hacer, que Dios me creó y que pone en mis manos para realizar y que solamente yo lo puedo hacer, Él no lo va a hacer por mí. Y ahí es donde yo me juego mi grandeza, mi santidad y la capacidad de vencer el mal. De acuerdo con todas estas maravillas. Y después de la disertación de Luis Y Horacio. después de la disertación, aunque él avisó que iba a hacer una síntesis, bueno. Yo tenía que recuperar mi tiempo. Caridad. Todo. Mire, después de esta profundización del bien y del mal y de la libertad y todo aquello, retomemos la causa del programa, porque nos aproximamos ya al final poco a poco. Comprendamos el momento actual de la iglesia. Comprendámoslo. No lo juzguemos de manera personal. A ver, de manera personal sí, pero no contra las personas, porque hemos escuchado algunos programas bien intencionados, manejados por algunas personas y hasta laicos, tienen buena tribuna en los ¿cómo se llama esto? En las redes. En las redes, en el mundo digital. Y con buen caudal, buena cauda de oyentes. Hombre, hablar un poco efectivamente del cardenal Fernández, hablar también despectivamente del Papa. Esto no es contra el Papa. El comentario, la reserva frente a este documento no es contra la persona del Papa. Es contra una opinión que el Papa avaló del cardenal Fernández. Tampoco es contra el cardenal Fernández, es contra el pensamiento del cardenal Fernández, porque hemos oído en la radio, no, ese señor que lo cambien, ese señor que lo devuelvan para Argentina. No, Orlando, pero tengo entendido que el Papa manifestó hace poco de qué se trataba, de esto que venimos hablando hoy. Se trata de bendecir a la persona. No, se trata
de darle una explicar, bendición a la pero persona. no está redactado así, María Isabel. No, no está redactado, sino que el Papa Era la Claro, respondió. el El Papa problema es ese, y respondió. lo hemos comentado en otros Sí, programas. sí, El problema está en la interpretación, hablamos de pero, hermenéutica del pero documento. tampoco en la interpretación, también, Sí. pero no exclusivamente, Camilo. Es que el pensamiento de la iglesia no es el que corresponde a esa redacción. Ah, no, sí, sí, lo que yo me refiero es las posibles interpretaciones que se le pueda dar a esa declaración. Entonces, como Claro, uno la lea, la acomoda. Y es sí, fundamental en un documento eclesiástico, teológico, que involucra aquí elementos, pues, tan rigurosos como son las del pecado, del pecador, claro, ser objetivos y precisos. Entonces, si el documento no es objetivo y preciso, pues se da obviamente para comentarios que salen de la línea de la ortodoxia, como ha pasado exacto. con este documento. Entonces, ahí está el problema. Yo voy a meter una cucharada que ustedes me lo han escuchado también a lo largo del tiempo y es el tema de las redes y de la comunicación y la información. Pero O aquí no sea, es de yo la red, aquí es pienso, avalado. no, déjame terminar la idea, eh, Orlando. Es decir, hay un documento que emitió la iglesia, un documento que habla de estas cosas. Pero me voy a referir al tema de las redes porque ahí es donde se ha transmitido, o sea, esa información ha llegado a las gentes a través de estos medios. ¿Cuántos han leído el documento, por ¿Cuántos ejemplo? han leído el eso es documento? muy cierto. Entonces, si abrimos la aplicación de YouTube, eso sale en infinidad pues de canales, porque hoy en día todo el mundo como que tiene que tener un canal para monetizar, no digamos lo que no es, ¿cierto? Entonces, creo que parte del reto enorme y que le hace tanto daño es que se ha prestado para que todo el mundo coja la información y Sí, la sí, hable a sí, su sí. manera y diga no sé qué, y incluso confesar, lo tengo que decir, yo me la he pasado escuchando sacerdotes que tienen sus canales y posturas diametralmente opuestas de unos y de otros, y siempre mi pensamiento es, y a mí a veces me provoca escribir, y a veces me provoca poner comentarios, pero digo, no, yo no me voy a involucrar en estas peleas, yo más bien le voy a rezar a Dios que mira tú cómo vas a hacer con este enredo de toda esta información que incluso desde la gente de la iglesia se presta para este tipo de cosas. Claro, Entonces yo claro. pienso que la confusión también es, voy a utilizar una palabra creo que es viejita, asusada. ¿Sí? Asusada en los medios a Sí, través de sí, la sí. gente y de la opinión y de la cosa, y armaron esta cosa pues tan tremenda alrededor de esta declaración, que claro, por supuesto, si la declaración la leemos, pues vamos entendiendo y nos hacemos preguntas y uno dice, bueno, ¿sí? Pero yo creo, no sé, voy a ser ahí de verdad, me perdonan si hasta tonta o de fe de carbonero. Señor, esto ha sido también inducido, llevado por el Espíritu Ah, tuyo. pero ¿Qué es lo que claro. nosotros tenemos que seguir Ah, pero entendiendo acá? claro, es ¿Cuál que es esa inteligencia, cuál es ese discernimiento que no nos está dando ahora para captar realmente eso tiene un las orquestador. indicaciones que están El apareciendo ahí? orquestador es el maestro de la confusión, que es el demonio. Eso está claro. Vea. Los que hemos leído el documento, parrafito por parrafito, podemos pensar que hay una gran intencionalidad, pero una pésima aclaración de ese procedimiento pastoral de una bendición simple. Entonces, no tanto que la naturaleza sea el pecado de ese documento, sino la forma de presentarlo, que lamentablemente de, una, de un estamento tan distinguido en la iglesia como es el dicasterio para la doctrina de la fe, pues hombre, no se revise de una manera profundamente incluso semántica. Entonces, no sé, a ver, la intención de este programa es mirar con claridad este problema y ustedes han señalado una cosa muy importante y es que esto se suscita también por la pésima formación que hoy tenemos nosotros, los de la comunidad católica, en el conocimiento de la fe. Y Porque le eso, agregaría una cosita, Orlando, y es que también como que me suscita el hecho de, en medio de este relativismo, que otros órdenes del relativismo se están tocando en lo úpale, humano. Y ojo úpale. a lo que voy a decir, me atrevería a decir que el lenguaje. O
sea, hasta el lenguaje humano está siendo impactado por este fenómeno ya, digámoslo así, del relativismo, que casi que podamos tranquilamente decir, oíme, esa palabra que vos decís, yo pienso que significa más bien otra cosa. Por O eso sea, esos decía son yo los hasta retos enormes que semánticamente, siento que el orquestador, que nosotros sabemos quién es y claro, que tú sabes que a mí no me gusta ni claro, nombrarlo, mira dígale el oscuro. va tocando sensiblemente nuestras potencias. Ahora, mira una cosa, Camilo y amigos, una cosa es que hablamos nosotros en nuestro lenguaje vernáculo. ¿Cómo será lo semántico en esa cantidad de lenguajes para tantas culturas, para tantos Imagínate, países? y Grave, en español, por ejemplo, que es un idioma tremendamente complejo. complejo, pero también rico en acepciones. Pero miremos el lenguaje más pobres. Es que estamos ante un problema grave, muchachos. Pero bueno, entendemos que siguen siendo Es las la tormentas polisemia, que nos acompañan. es la polisemia. El lenguaje en sí mismo está abierto a múltiples interpretaciones, a múltiples significados y por lo tanto a múltiples sentidos. Sí, señor. Y a múltiples Y eso errores nos también. afecta a nosotros en nuestra dimensión religiosa. Entonces, miren, por ejemplo, el concilio lo dijo muy claramente. ¿Cuál es una de las causas fundamentales del ateísmo moderno? En la realidad, en la vida humana, ha llevado a muchos a negar a Dios, porque dicen, es imposible que un Dios bueno cree un mundo donde haya un mal como el que tenemos que soportar y padecer muchas veces. Claro. Vamos cancelando, Camilo, el programa porque el tiempo se nos ha ido. ¿Qué Pero, decimos finalmente? No, yo tengo algo para apuntar. Vuelvo al documento que fue escrito para celebrar el nacimiento de Luis Horacio en el año 1943, la Por parte de Mística. Pío Sí. XII. Qué amistad era de Luis Horacio, Solo, ¿no? solo literalmente parte del texto por allá en el numeral 10, subtitulado Aún pecadores. Dice, ni puede pensarse que el cuerpo de la iglesia, por el hecho de honrarse con el nombre de Cristo, aún en el tiempo de esta peregrinación terrenal, conste únicamente de miembros eminentes en santidad, o se forme solamente por la agrupación de los que han sido predestinados a la felicidad eterna. Dice más adelante, ni la vida se aleja completamente de aquellos que, aun cuando hayan perdido la caridad y la gracia divina pecando, y por lo tanto se hayan hecho incapaces de mérito sobrenatural, retienen, sin embargo, la fe y la esperanza cristianas, e iluminados por una luz celestial, son movidos por las internas inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo a concebir en sí un saludable temor y excitados por Dios a orar y a arrepentirse de su caída. Esos somos los miembros de la iglesia, pecadores en condición permanente de Controversia frente al mundo.